Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un reporte de caso que nos llegó hace poquito a la cardio infantil. Lo va a hacer la doctora María Camila Rodríguez. Ella es residente de cirugía general de la Universidad de La Sabana y es tutora en su grupo de interés. Este caso va a ser de angina mesentérica, pues en este caso a propósito de un caso. Eh, Van a haber algunas preguntas que van a salir. Vamos a proyectar imágenes para que pues en la medida de lo posible participen por el chat o pues levanten la mano o abran el micrófono y las vamos a ir alimentando a lo largo de la charla. Entonces le doy la palabra a la doctora Camila y espero la disfruten. Muchas gracias, Polanía. Bueno, como ya había comentado, entonces vamos a hacer, vamos a tratar de hacer esto dinámico. Vamos a iniciar con el caso clínico de hoy. Entonces, iniciando, es una paciente mujer de 38 años, acude al servicio de urgencias por un cuadro de aproximadamente 2 días, consistente en astenia, dinamia, picos febriles cuantificados pues, según la paciente en 38 grados, asociado a dolor abdominal que inicia en epigastrio y posteriormente migra a hipogastrio tipo cólico constante de extremidades inferiores, asociado también a episodios eméticos. A la revisión por sistemas también refería algunos síntomas respiratorios como tos con expectoración, rinorrea de oinofagia, negada pérdida de peso. Como antecedentes de importancia, quirúrgicos un pomeroid y tenía la vacunación con 2 dosis completadas para esta fecha. Al examen físico, la paciente se encuentra febril, deshidratada, con taquipnea, con palidez mucocutánea generalizada. El abdomen era blando, sin embargo, cuando le da la palpación en la fosa ilíaca derecha e hipogastrio, no se encontraron ningún signo de irritación peritoneal. En sus extremidades conservaba sus pulsos periféricos presentes, un llenado capilar menor a 2 segundos y no se encontraban edemas. Entonces, la primera pregunta del caso clínico es: con esta historia clínica, ¿qué impresión diagnóstica se puede hacer? Pola, le doy el En unos control. minutos les van a salir una pregunta para que seleccionen de estas opciones y si tienen alguna otra opción pueden abrir el micrófono y comentarlo. Sabemos que el caso es de angina mesentérica, pero con estos datos que ustedes tienen, ¿qué les llamaría la atención o cuál sería la primera impresión o hacia dónde enfocaríamos el caso? Estos fueron los resultados de la encuesta. Entonces podemos ver que pues pocos dijeron apendicitis aguda, infección por COVID, y pues la opción en este momento a la que más inclinaron fue esperar los paraclínicos. Entonces, a continuación tendríamos, con esta impresión diagnóstica, pues que en sí no tuvimos ninguna, ¿qué paraclínicos o imágenes podría pedir o estaría pensando en solicitarle a esta paciente? Esta pregunta es abierta para que pues participen por el chat o nos comenten qué pedirían. Pueden abrir el micrófono como ya había dicho Polanía. Pues yo le pediría un hemograma, un perfil hepático completo, o sea, le pediría transaminasas, le pediría deshidrogenasa láctica, eh, le pediría amilasa. ¿Pensando en qué, doctora? Pues generalmente son los, digamos, los paraclínicos base que uno pide en inicio en un cuadro de abdomen agudo. Correcto. Y también, pues ya sabemos que es una angina mesentérica, pero pues digamos que son los paraclínicos que se ven alterados en esta patología. Listo, además del perfil hepático y el hemograma, ¿qué más pedirías y solicitarías? Electrolitos.
Listo. Electrolitos, pediría unos gases, pensando en una alteración en el pH. Muy bien. Y eso ¿Qué básicamente. imágenes? Acuérdate que también puedes pedir imágenes. Un TAC de abdomen. De una vez un TAC. Sí, Con algún tipo de contraste especial, simple. yo creo que lo mejor sería pedir una contrastada. Listo. ¿Alguien más quiere participar? Polanía nos han escrito en el chat. Sí, ahí nos están diciendo, Lina Zanabria nos dice prueba COVID, química completa y gases arteriales. Kevin nos dice gases arteriales, perfil hepático y lipasa. Y Juan David Lotero nos dice cuadro hemático, PCR, gases TAC, contrastado. Todo esto es válido dado que pues, nos enfrentamos a una paciente con un abdomen agudo, que su abdomen no es muy diciente sobre la patología. En un principio, en el servicio de urgencias se enfocó a la paciente como si tuviera una apendicitis aguda. Entonces vamos a seguir con el caso clínico. Entonces, estos son los paraclínicos de ingreso de la paciente. Podemos ver que no presentaba leucocitosis ni neutrofilia, la hemoglobina estaba dentro de límites normales, sus electrolitos también, función renal también estaba normal, perfil hepático normal, una beta negativa, también hay que tener en cuenta las causas ginecológicas. Gases arteriales y se encontraba con alteración en el equilibrio ácido-base, con una hiperlactatemia en 272 y la PCR para SARS-CoV fue negativa. Entonces, Paula, ¿nos puedes poner, por favor, las imágenes? Listo. Aquí están viendo. Sí, señor. Si quieres, pon el corte coronal. Entonces empezamos por el coronal. Gracias. Y aquí va a correr normalito. Listo. Entonces podemos ver que en este momento no tenemos neumatosis intestinal, que es aire en la pared del intestino. Vemos que hay adecuado paso en medio de contraste hasta la polla rectal. También vemos que los riñones tienen una adecuada concentración de contraste. Vuélvelo a pasar. Gracias. Con esta imagen, ¿alguien puede decir algo más que vea? Pues sé que están pasando un poco rápido las imágenes, pero algo más que les llame la atención. ¿O vemos el otro corte? El doctor David Lotero dice que edema de asas. Si quieres, pone el corte sagital. Listo. ¿Lo dejo ahí o Eh, lo...? Porfa, bueno, sí, déjalo ahí. También es importante al doctor Kevin Bernal. Dice, hay diferencia en la captación intestinal. ¿Y qué más dice que no alcancé a ver? que esto más captación que otras. Ok. Acá quiero recordarles también esta parte del útero, que se ve unas paredes engrosadas como con un contenido heterogéneo hacia la parte del endometrio y pues ya poniéndonos un poco más hacia el tema de vascular, si ustedes pues ven la parte de la aorta hacia la parte superior en el origen del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, se ven obstruidos por trombos. Entonces esa es como la imagen que les queríamos presentar. Entonces, dame por favor otra vez el... Entonces, revalora otra vez la paciente y la paciente presentó mejoría del dolor posterior a iniciar el manejo, haberle tomado los paraclínicos, el inicio de hidratación a la paciente, analgésicos. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos? Entonces, ahora sí, ya que tenemos todo esto en la mesa.
Recuerde que puede volver a prender los micrófonos, pedir la palabra para hacer el caso un poco interactivo. Pues teniendo en cuenta que tiene trombosis a nivel de la mesentérica superior, pues sería hablar de una isquemia mesentérica de origen trombótico. Entonces, o sea, sería una trombosis arterial. La paciente presenta mejoría del dolor, pero pues eso no significa, pues nada, significa que está con manejo analgésico y responde al manejo analgésico, pero no quiere decir que el cuadro sea otro. Entonces, Correcto. eso. ¿Alguien más? Hay otra cosa y es que ella no presentaba signos de irritación peritoneal, pero entonces eso quiere decir que, por ejemplo, ya puede estar en un estadio 1 de isquemia mesentérica. Entonces, digamos que pues no ha progresado tanto. Muy válida tu apreciación, sí, señora. Entonces, bueno, yo creo que pasamos a la próxima pregunta. Entonces, listo. ¿Cuál sería, teniendo en cuenta esos trombos y que estamos ante una trombosis mesentérica, efectivamente, cuál podría ser la etiología de estos trombos? Pues generalmente estos pacientes tienen comorbilidades, por ejemplo, cardíacas, que son el origen de los trombos. Entonces, estos pacientes generan un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, podría tener, por ejemplo, un antecedente de fibrilación auricular o una falla cardíaca congestiva, por ejemplo. Listo. Y en el caso de esta paciente, como no tenemos ninguna comorbilidad, todos los exámenes han salido normales, ¿qué otras etiologías podrías estar pensando? De pronto puede ser una paciente que esté con anticonceptivos orales. No, no está planificando, esta paciente ya estaba con cirugía Pomeroy. Pero listo, sí, es válida. O Aquí en bueno, el, depende hace cuánto le hicieron, ay, perdón, el Pomeroy también, pues como es una cirugía, digamos que puede afectar el estado también de coagulabilidad, no sé qué tanto, o sea, qué tan antigua sea la cirugía. ¿Qué ibas y a decir, Paula? y aquí en el chat tenemos otras respuestas. La doctora Lina Zanabria nos dice trombofilia, Kevin Bernal nos dice que si puede ser una alteración en la cascada de la coagulación o que si puede ser un SAF. Y el doctor Juan David Lotero nos dice que puede ser un síndrome trombótico post-vacuna de COVID. Listo. Muy bien, esas sí, esas pueden ser unas explicaciones válidas para el cuadro de esta paciente. Y en este caso, ¿cuál sería el manejo que se iniciaría en esta paciente? ¿Qué considerarían ustedes con todo esto, teniendo en cuenta que el dolor había empezado 2 días antes, ingresó a urgencias, se le inició el manejo conservador, se tomaron todos los exámenes y la paciente mejoró después de haber iniciado este manejo? ¿Qué consideraríamos realizar? ¿O cuál sería el paso a seguir? Pues doctora, en ese caso, buenas noches. En ese Buenas caso se noches. podría tener en cuenta pues que es un problema, como ya vimos, de origen trombótico y lo que se buscaría es que no progrese, ¿no? Teniendo una terapia bien sea anticoagulante o antiagregante. Pensaría yo que sería el primer manejo como médico para esta paciente. Correcto. Y después, ¿pensarías Pues en operarla, no operarla, observarla? eh, requeriría de cirugía, ¿no? De una laparotomía. Listo. ¿Cuáles son tus razones para la parotomía? Pues digamos que el manejo endovascular está más indicado en isquemias mesentéricas más crónicas. Las agudas siempre requieren de un manejo, o pues en su mayoría de un manejo quirúrgico, además del manejo médico conjunto, como lo decía el compañero. Y por otro lado, pues tiene una trombosis en más de 2 vasos grandes. Entonces, como hablábamos, era del tronco celíaco y además de la mesentérica superior. Listo. ¿Alguien más?
Pues sí, yo diría que si recurren los síntomas o si ya se ponen más severos o definitivamente no mejora con anticoagulación, podríamos llegar a considerar alguna estrategia quirúrgica, pues O ya sea, depende. lo dejas en observación y dependiendo la evolución del paciente, definirías el manejo. Exacto. Listo, ¿alguien más por el chat? Hola, ¿no? No, Listo. Entonces, todas las apreciaciones son válidas, pero digamos, queremos hacer una revisión pequeña y sustanciosa de la isquemia mesentérica crónica y la angina mesentérica. Entonces, recordar que habitualmente conocíamos las arterias, la circulación esplácnica, ahorita se le llaman arterias mesentéricas, a las tres arterias principales que irrigan los órganos intraabdominales, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la inferior. Recordar que estas tres arterias reciben hasta el 20% del gasto cardíaco en reposo y hasta un 35% postprandial. Y este gasto puede aumentarse o mantenerse en un rango de 3 horas para completar toda esta demanda metabólica de la digestión. Y entonces es acá cuando nosotros definimos la isquemia mesentérica crónica a los síntomas y signos que se presentan por más de 3 meses en el paciente. Es importante pues, reconocer que la enfermedad arterial oclusiva mesentérica se puede encontrar hasta en 17% de los adultos mayores, principalmente en la oclusión del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Sin embargo, hasta más del 25% de estos pacientes se presentan con estenosis de más del 50% del lumen de estas arterias. Pero la isquemia mesentérica crónica como tal es menos común dado la alta colateralidad que presentamos en la circulación intestinal. Como podemos ver, pues en la parte de los intestinos, principalmente vamos a tener la arteria mesentérica superior y la inferior responsables de la irrigación. Sin embargo, existen colaterales, una de las principales en la parte superior de la imagen hacia su derecha. Vamos a tener arcadas pancreatoconales descritas por Río Branco y por Buller. Estas van a conectar principalmente en la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. En la parte del medio vamos a encontrar las arcadas de Riolan y de Guillemin y también la de Drummond, las cuales van a comunicar principalmente hacia la parte más intermedia, colon transverso y parte del descendente, entre la arteria mesentérica superior y la inferior. Y también vamos a tener, como ven en la parte inferior, anastomosis entre las arterias rectales superiores, que son ramas de la arteria mesentérica superior, perdón, inferior, perdón, y de las arterias rectales medias, que van a ser ramas de las arterias ilíacas internas. Entonces, cuando hablamos de una isquemia mesentérica, necesitamos sí o sí una estenosis crítica de más de 2 arterias viscerales. Entonces, como les habíamos preguntado cuáles son las causas de isquemia mesentérica crónica, entonces principalmente se dan por obstrucción o por vasoconstricción. En la parte de vasoconstricción vamos a tener isquemia mesentérica de tipo no oclusivo. Entonces, en la parte de la obstrucción, principalmente, como le ha dicho la doctora, se da por causas de aterosclerosis. Sin embargo, también existen una lista de varias causas que hay que tener en cuenta en estos pacientes, como por ejemplo el síndrome del ligamento arcuato, también conocido como el síndrome de Dunbar, el embolismo arterial, la disección arterial, la displasia fibromuscular, vasculitis, enfermedad de Takayasu, síndrome de Cogan y la enfermedad de Behçet, que estas principalmente en su fisiopatología lo que van a hacer es aumentar la demanda, pues no van a responder adecuadamente a la demanda de oxígeno que presenta el cuerpo, como les había comentado, ante los procesos de digestión. Es por eso que los pacientes se van a presentar siempre o casi siempre con sintomatología de un abdomen agudo. Cuando llegan estos pacientes a urgencias, casi el 2.1% se enfocan o terminan siendo una apendicitis de verdad. Hasta un 17.7% de estos pacientes terminan en la laparotomía de emergencias y hasta un 31% pertenecen a las laparotomías pues que no son realizadas por trauma.
Entonces, como pueden ver en el cuadro de abajo, principalmente el paciente se va a encontrar con un dolor, pues dependiendo si la causa es venosa, arterial o no oclusiva, la presentación puede venir siendo más crónica o aguda, pero principalmente se va a presentar con dolor abdominal súbito, que se va a presentar principalmente posterior a la ingesta de los alimentos. Esta también se puede presentar con náuseas, vómito, episodios de diarrea, distensión abdominal y principalmente la arterial, como nos había mencionado una doctora, la isquemia de origen arterial va a ser de presentación aguda, de un dolor que va a ser, que no va a ser tan correlacionado con el examen físico que vamos a encontrar. Sin embargo, la venosa ya hace parte más de la clínica que va a ser crónica y pues va a estar prácticamente dependiente de los vasos que van a estar involucrados en la trombosis. Y es importante recalcar que las indicaciones de tratamiento no son siempre cuando tengo trombosis, tengo que operar o llevar algún tipo de procedimiento invasivo al paciente. La revascularización, ya sea abierta o endovascular, solo se va a realizar en pacientes sintomáticos. Recordemos que la paciente posterior al inicio de manejo médico y a la observación, la paciente presentó mejoría en la sintomatología. Más o menos a las 6 horas se le realizaron nuevamente paraclínicos. La paciente había mejorado pues, su parte de los gases arteriales con equilibrio ácido-base y la hiperlactatemia fue mejorando posteriormente. Otra de las indicaciones de tratamiento o como las metas del tratamiento, que es lo que queremos es mejorar los síntomas de los pacientes, mejorar su calidad de vida, restaurar el peso, porque obviamente los pacientes van a presentar lo que llaman el temor a comer, dado que les va a desencadenar este dolor. Y además mejorar la supervivencia, dado que nos va a aumentar la prevalencia de presentar infarto intestinal posteriormente. Sin embargo, también se presenta con controversia entre la revascularización profiláctica en pacientes asintomáticos. O sea, en nuestra paciente, ese tema también resulta controversial aún pues por el SBS, como podemos ver con estas indicaciones que nos dice la SBS. Entonces, ellos nos recomiendan que en pacientes con isquemia crónica sintomática, la revascularización es recomendada, una recomendación de tipo 1B. En pacientes con enfermedad de un solo vaso que sea sintomático, también puede considerarse, sin embargo, ya es una recomendación tipo 2B. Y en pacientes con isquemia mesentérica crónica avanzada, que ya presenten pérdida de peso, diarrea, dolor continuo, no se recomienda que la vascularización se difiera pues para mejorar el estado nutricional del paciente. También una recomendación 3C. En pacientes que requieran la revascularización por isquemia mesentérica crónica, en el caso de que se tenga involucrada la arteria mesentérica superior, esta debe ser como nuestra meta a realizar el primer intento de tratamiento. Y también los stents mesentéricos son como lo que se debería utilizar como primera opción en manejo endovascular en estos pacientes. Y ya por último, la parte del SBS nos recomienda también que la revascularización abierta debe ser considerada en pacientes que tengan, que hayan fallado el intento de revascularización endovascular o en pacientes que no sean candidatos a intervenciones endovasculares debido a oclusiones extensas o calcificaciones que pues, puedan llevar a no realizar una angioplastia segura o la colocación de un stent de forma segura, y en pacientes jóvenes con lesiones no ateroscleróticas complejas causadas por vasculitis o síndrome aórticos. Entonces, les queríamos traer este caso, nos llamó la atención porque apenas nosotros vimos la imagen, dijimos, esta paciente es para manejo quirúrgico, sin embargo, la clínica prima, como siempre en medicina, la fuimos a valorar, la paciente refería a una mejoría
casi un 90% después de haber iniciado todo el manejo. Por esto fue que no consideramos la paciente para manejo quirúrgico. Asimismo, la biohematología, la paciente le solicitaron, como había dicho la doctora Sanabria, le solicitaron todos los estudios de trombofilia. Hasta entonces solamente han salido los ANAS positivos. Nos faltan resto de estudios. Y también se le dio manejo con anticoagulación para su hogar. Entonces este era el tema que les queríamos traer el día de hoy. Doctor Barrera, no sé si quiere añadir algo. Excelente, María Camila, muy amable por su presentación muy completa. Creo que debo felicitarle y la ayuda de Polanía con los test y las preguntas para ser más participativo. Gracias a todos los que participaron. Eso hace más dinámico y menos aburrido la presentación de los casos. Yo les agradezco mucho a todos y los invito a que todos participemos. Yo creo que es bien claro que la clínica prima. Seguro esta paciente tenemos que hacerle seguimiento. El hecho de iniciar anticoagulación en un caso trombótico es probable que ella tenía un muy buen arco con una muy buena circulación colateral. Eso la ayudó a defenderse. No es lo habitual. Con dos troncos ocluidos de los tres, existe indicación de revascularización en los pacientes a los que estamos acostumbrados, que son pacientes crónicos con enfermedad aterosclerótica. Pero este es un caso muy especial, una paciente muy joven. Desde entrada sospechábamos que tiene que tener algún síndrome de hipercoagulabilidad. Pues muy bonito el caso. Gracias por traerlo, María Camila, porque es muy importante para el grupo ver que lo que se revisa en teoría existe en la práctica y en la clínica. Compromete a muchos grupos. En este caso, amerita hacer estudios. Los estudios en la fase aguda no son tan válidos. Ya tenemos unos ANAS positivos. Y pues creo que complementa muy bien el tema que revisó Laura el martes pasado. No tengo más comentarios. Yo creo que es importante. Vamos a terminar de revisar el tema de mesentérico, pero era muy importante ver algo práctico y creo que esto quedó suficientemente aclarado. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga comentarios, preguntas. Abierto. Cualquier pregunta o cualquier cosa la pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano sin ningún problema. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces yo creo que con eso podemos dar como terminada la charla. Pues muchas gracias a la doctora Camila y al doctor Barrera por venir y acompañarnos. Nos vemos el martes para ya terminar con las charlas de patología mesentérica con aneurismas de la vasculatura esplácnica. Los esperamos. Muchas gracias, muy buena noche. Gracias, Camila. Gracias a todos. Gracias, Lina, Laura y todos los que participaron. Chao, muchas gracias. Gracias.